Bueno, ¿cómo les fue? ¿Listos para continuar? Por favor, me confirman sonido. Listos, profe. Ok, gracias. Bueno, Listo, entonces Miguel. dijimos, ¿qué más, Jorge? ¿Cómo va todo? Bien, bien, hermano, aquí parando oreja. Ah, bueno. Listos, entonces vamos a hablar de el análisis de tornado. Bien. Entonces el asunto, volvemos a retomar el tema. El asunto es que nosotros queremos saber cuál es la variable que más incide en el comportamiento de la variable objetivo. ¿Cuál es la variable o cuáles son las variables? Bien. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, las tres que más impactan. Pues aquí tenemos muchas, ¿no? Aquí tenemos 2, 4, 6, 8, unas 12 variables. Y un análisis de tornado nos dice cuál de las variables es la que más impacta, la siguiente y la posterior. Bien. Entonces, por favor, seleccionen la celda donde se encuentra la variable objetivo. Entre tanto, les publico de nuevo el enlace para que registren su asistencia. ¿Vale? Bueno, entonces estamos en la celda donde está la variable objetivo. El simulador lee de para atrás, se lee las precedentes, lee de para atrás para detectar cuáles son las variables que inciden en ella. Entonces vamos por el simulador de riesgo. Simulador de riesgo. Herramientas analíticas. Y en todas estas herramientas analíticas ya hemos visto muchas de ellas, ¿no? Entonces allá en la parte de abajo, chequen que hay una que se llama análisis de tornado, pero antes de que la activen, chequen que la 23 está deshabilitada. Análisis de sensibilidad. Ese análisis de sensibilidad que está ahí es un análisis dinámico. Se habilita después que hagamos el análisis de tornado. Cuando ya tengamos el análisis de tornado, ahí sí podemos hacer el análisis de sensibilidad. ¿Por qué? Pues porque el análisis de sensibilidad ahora se hace sobre las variables que más impacten. Bien, de manera entonces que vamos a análisis de tornado. Ahí los espero en esa pantallita que nos aparece. Ya les apareció, está como rápido a esta hora el internet, ¿cierto? ¿Ya les apareció? Sí, profe, ya. Listo, entonces tenemos una ventanita que es en la que configuramos el análisis de tornado. Instructor. Entonces, él ya leyó, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Él ya leyó las variables. ¿Alguien va a preguntar? Rolando, adelante. Disculpe, instructor, me sale que la variable independiente no está algo así y sale un cuadro diferente. Ah, bueno, recuerde que tiene que Se estar encuentra la variable independiente. en la variable dependiente. Ah, Tiene que dependiente. estar la utilidad neta. Estamos en la utilidad neta, o sea que estamos en U32. Ensaya de nuevo a ver. Ok, listo, ya. Bueno, gracias. U32. Sí, la variable dependiente para el simulador tiene que ser una variable que está formulada. Si no hay formulación, pues no puede hacer ningún análisis, no puede buscar ninguna precedencia. Un momentico, nos devolvemos. Voy a cancelar por acá. Miren, la variable dependiente tiene que tener una fórmula. ¿Listo? Y tiene que tener, por lo tanto, hacia atrás, por aquí por fórmulas, rastrear precedentes. Entonces tiene que tener todo este camino hacia atrás, vea. ¿Listo? Eso es lo que va a leer el simulador. Va a buscar las celdas más atrás. ¿Listo? Porque son las celdas que van a determinar el comportamiento de la variable dependiente. Por eso nos hacemos aquí en la variable dependiente, vamos por el simulador, herramientas analíticas, opción 26, ¿cierto? Y aquí vamos. Entonces, mire, él ya leyó hacia atrás y fue hasta las variables
hasta las celdas más atrás, después de las cuales ya no hay precedentes. Entonces se encontró la celda C31, la C26, la C28 en la hoja taller 22. ¿Listo? Aquí están las direcciones de las celdas de la hoja. ¿Listo? Y tenemos aquí el caso base. El caso base es el valor que tiene en este momento. ¿Listo? Por favor, aquí abajo dice, use la dirección de la celda. ¿Lo ubican aquí abajito? Aquí. Use la dirección de la celda. Quítenle el chulito para que en lugar de usar la dirección de la celda, más bien nos diga el nombre. Nos diga el valor o el rubro, mejor, el rubro. ¿Sí? Aquí pues pueden jugar un poquito con esta ventana, ampliar las columnas. Por ejemplo, todas están en lo que se llama taller 22, de manera que lo pueden angostar un poquitico. ¿Listo? Para que veamos todo lo que va a intervenir. ¿Sí? Entonces dice, por ejemplo, la primera, dice otros gastos mensuales. Eso está, adelante Laura. Sí, profe, qué pena, te iba a hacer una pregunta, es que me está pidiendo cómo actualizar la licencia. ¿Me podrías explicar qué le doy ahí? Porque no me dejó ver el menú de simulación. Ah, bueno, ¿y ya descargaste la licencia? ¿Tienes una licencia por ahí para Sí, instalar? Listo. se supone que sí. Ah, bueno, tienes que saber en qué carpeta la tienes. Es un archivo que tiene extensión. Un momentico para todo, voy a cancelar de nuevo. Para cuando se les vare la licencia. Entonces van aquí a la derecha por donde dice licencia. ¿Listo, Laura? Sí, señor. Va por donde dice licencia. ¿Sí? Entonces le aparece esta ventanita amarilla. Acá. Toda esta ventana. Sí, Y señor. le dice instalar licencia. Aquí a la derecha. Mire, instalar licencia. Entonces nos aparece esta ventana más grandecita. Sí, señor. Tienes que tener un archivo que tiene extensión .licencia. Tienes que saber en dónde está. Entonces les dice que es un archivo y le das siguiente. Entonces ahora tienes que ir a la carpeta donde está la licencia y picar en el archivo y listo, él la instala. Antes de hacer eso, por favor, grabe, porque cuando haga eso le va a pedir que salga de Excel y que vuelva a entrar. Ok, profe, regáleme Eso un es, momentico, voy a ir haciendo eso porque no me dejó ver el menú y ya regreso. eso es todo. Ok. Bueno, mientras tanto nosotros vamos aquí avanzando. Bueno, entonces nos hicimos en la variable objetivo, en la celda objetivo. Vamos por el simulador, herramientas analíticas, opción 26, por ahí y vamos. ¿Listo? Entonces miren que aquí en el nombre está la dirección de la celda. Entonces le podemos decir que no nos muestre la dirección de la celda, ¿sí? Porque aquí está, mire que aquí está habilitada que muestra la dirección de la celda. Digámosle que no muestre la dirección de la celda, entonces él nos muestra el nombre que corresponde. La pregunta es, bueno, ¿y cómo lo lee? Pues él siempre toma la celda de la izquierda. ¿Sí? ¿Listo? Entonces estamos como arreglando acá. ¿Listo? Entonces dice, mire, las celdas que intervienen en su celda objetivo, o sea, en la utilidad total, son estas. Otros ingresos mensuales, otros ingresos de enero, gastos de administración, gastos de venta, ventas de enero, costo. Esas son las que intervienen. Tasa de impuestos, otros egresos. Ahí las listo todas. Entonces, cojamos, por ejemplo, ventas de enero. ¿Sí? Aquí, con esa trabajemos. Ventas de enero, que es la que más hemos tenido, que es la que más hemos tenido en, no, perdón, otra, no, ventas de enero. No, sí, ventas de enero. ¿Sí? Es que quería como ponerlas en la pantalla, pero ya empecé ahí. Bueno, ventas de enero. Entonces aquí la tenemos. ¿Sí? Entonces dice aquí, dice lo siguiente, dice, ventas de enero está en la celda C16. Y el caso base, o sea, el valor que tiene en este momento es de 412.684. O sea, toma un valor base y hace lo siguiente. ¿Sí? Le da un valor por encima del 10%. Este valor se puede cambiar si uno no quiere que sea el 10%, y le da un valor por debajo del 10%. O sea, a ese valor base lo aumenta el 10%
y lo disminuye el 10% y en ese 20% hace 10 ensayos. En ese rango hace 10 ensayos. Y mira cuál es el impacto que tiene esos cambios de esa variable dependiente, perdón, de esa variable independiente, qué efecto tiene en la variable dependiente. Y así es como establece el impacto. O sea, mueve la independiente un 10% por arriba, un 10% por abajo, y de esa manera establece cuál es la que más impacta y cuál es la que menos impacta. ¿Listo? Eso es en general la configuración. Pues hay otra cantidad de condiciones. Por ejemplo, que no muestre todas las variables, sino que muestre un cierto número de variables, que ignore si hay variables con valor 0. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa hay importante ahí? Listo, no es más. Bueno, y luego le decimos, ok. ¿Listo? Ok. Pues se va a trabajar, ahí ustedes lo pueden ver, está trabajando. Apenas le den ok. Él hizo todos los cálculos y ahora viene el informe del análisis de tornado. ¿Bien? Disculpe, instructor, disculpe. Adelante, Rolando. Vamos a escoger solamente ventas de enero, le quitamos No, todas. todas, claro, porque Bueno, ok. queremos que las analice todas. A ver, digamos, si nosotros sabemos que hay alguna que no, por ejemplo, la tasa de impuestos, pues podríamos haberla descartado, ¿cierto? La tasa de impuestos es del 30%. Y esa cambia cada año, o sea, durante este año se va a mantener constante, total que la tasa de impuestos. Ahorita miramos a propósito a ver qué tanto impacta. ¿Sí estamos? Adelante, Laura. ¿Ya lo instaló? Profe, bueno, soy otra Laura. Es otra cosa. Sí. Profe, no me parece igual. ¿No nos aparece igual? No. Por ejemplo, la madre de araña. Perdón, Laura Nicole, casi no le entiendo. Bueno, pero no hagas ruido. Adelante, Laura Nicole. Profe, es que no lo tengo igual al de su merced. Bueno, ¿qué podría haber pasado? Vuélvalo a repetir, por favor. Y esté segura que partimos que la celda objetivo es la utilidad neta. Primer detalle. Sí, señor. Bueno, segundo detalle. Herramientas analíticas, análisis de tornado. No le movimos nada por acá, ¿no? Tendría que darnos igual. Mire que todas están marcaditas para la pregunta de Rolando ahora. ¿Sí? Aquí todas están marcadas porque queremos que las analice todas. Si nosotros sabemos que alguna variable de esas no relevante, pues la desmarcamos. Pero en nuestro caso, pues no interesa. ¿Listo? Y luego le da OK y listo. No que en mi caso, el C16, en el caso base, no tengo el mismo número que el de su merced. Pero no importa. Bueno, los numeritos no son iguales. ¿Sí? Pero no interesa porque recuerde que la relación entre las variables no depende de los valores. ¿Listo? Lo voy a volver a hacer y voy a cambiar el caso base para que todos lo hagamos con el mismo caso base. Laura Solano, ¿cómo va? Que me está levantando la mano. No, sí, profe. Soy yo la que pues que ¿Es la Laura? Sí. Hay otra Laura que está instalando la licencia que estamos pendientes. Bueno, vamos a repetir el proceso. Y para que nos den a todos los mismos números, para que analicemos los mismos valores, vamos a arrancar de lo mismo. Coloquen el de ventas de enero, 2 millones. 1, 2, 3, 2 millones. Y coloquen el costo de ventas 40%. Así era como estaba originalmente, ¿cierto? Y esta hojita de tornado, chequeen que él nos creó otra hoja, ¿no? Una hoja de tornado. Esta es la primera. Listo, déjenla ahí. Vamos a hacer otro tornado. Él la llamará tornado 2. Pero a pesar de que sea con diferentes valores, las relaciones no van a cambiar. Eso es lo que es relevante. ¿Qué me decía Laura? ¿Ya instaló la licencia? Bueno,
Entonces, vamos de nuevo. Sí, profe, ya estoy lista con usted. Ok, entonces ya vamos de nuevo. Entonces ya le pusimos los mismos valores. Ojo, lo único que ponemos los mismos valores para que los mismos valores aquí es para que en el análisis de tornado nos den los mismos números. Pero reitero, la relación entre las variables no cambia, aunque cambien los valores. Bueno, vamos así. Entonces nos hacemos en la variable objetivo, que es esa no ha cambiado, es la U32, ¿cierto? Es la utilidad, el total de la utilidad neta. Simulador, herramientas analíticas, análisis de tornado, para que nos quede más fácil leer a nosotros. Entonces le decimos que no use la dirección de celda. Chequen que le quitamos este chulito aquí. No use la dirección de celda. Entonces él coloca los nombres, los rubros que corresponden a las celdas. Aquí pueden jugar con hacer más ancha o más angostas las columnas. ¿Listo? Para acomodar la información y verla mejor. Bien. Y con esta barrita de abajo se puede mover a derecha e izquierda. Entonces, mire, todas están marcadas. Entonces, lo que les decía ahora es que aquí está el caso base. Mire, aquí están los casos base. O sea, el caso, los valores actuales contra los que va a ser el análisis. Entonces, ahí están los 2 millones que pusimos. ¿Listo? Y está el 40% que pusimos en el costo de ventas. Bien. Y le decimos que ejecute el análisis. Entonces le damos OK y él empieza a hacer los cambios. ¿Listo? Ahí está trabajando y ya terminó. Y ahora esa hoja, como quedó otra hoja tornado, le puso tornado 2. ¿Bien hasta ahí? ¿Todos? Bueno. Es posible, en algunas circunstancias no aparecen los gráficos, solo sale la tabla, entonces hay que devolverse y volverlo a hacer. Estos son macros de Excel que están corriendo ahí detrás, ¿no? Entonces hay veces que por alguna razón particular, que es muy diversa, a veces no le aparece a uno el diagrama de araña, por ejemplo. Este primero que tenemos aquí, este que voy a encerrar en verde, se llama el diagrama de araña, pues por su forma, ¿no? Por su forma, porque parece una arañita. ¿Listo? Una araña ahí con hartas patas. Bien. De muy poco uso, además, en mi concepto, muy poco funcional. No aporta mucho. Bien. Ahorita lo miramos con más detalle. En la parte de abajo está el diagrama de tornado. Aquí, vean. Este es el diagrama de tornado. ¿Sí? Entonces, pues ya como le decía antes, ¿no? Tornado, pues por su apariencia, ¿no? Que va como de la que menos impacto tiene a la que más impacto tiene. Entonces, la que está más arriba, es la que más impacto tiene, luego la siguiente y luego la posterior. Dijimos que vamos a mirar las tres primeras. ¿Bien? Pero primero veamos de dónde salió ese diagrama. Salió de una tabla que está aquí a la izquierda. Entonces, el caso base de la variable objetivo es el que tenemos aquí arriba. Este 9.205.000, ese es el caso base de la variable objetivo. O sea, contra ese valor es que va a mirar qué tanto lo impactan los cambios en las variables dependientes. Entonces, cogió las ventas de enero. ¿Sí? Las ventas de enero, pues tenían un caso base de 2 millones. ¿Se acuerdan que ahorita fui y les dije todos pongamos 2 millones? ¿Listo? Y lo calcula el 10% por arriba y el 10% por abajo. Entonces, el 10% de 2 millones son 200.000. O sea que lo va a calcular para 2.200.000 por arriba y para 1.200.000 por abajo. Esos rangos se pueden cambiar. Uno allá, en donde está el 10%, puede cambiar y colocarle el 5 y el 5 y ponerlos variados según como lo requiera. ¿Sí? Cuando vale el 2% por arriba, o sea, el 1.200.000, entonces la variable objetivo toma un valor de ¿cuánto es? De 10.423.514. Y cuando toma el valor inferior, la variable dependiente, entonces la variable objetivo toma un valor de 7.986.669.
Y la diferencia entre estos dos valores es lo que se llama el rango de efectividad, que es esto. Entonces el rango de efectividad ahí fue de 2.436.544 y ese fue el rango de efectividad más grande. Entonces miren la estrategia cuál es. Coge cada variable dependiente y la aumenta 10 por arriba, 10 por debajo. Y mira cuánto da la variable objetivo. Y a la que más impacte, a la que más variación cause, esa es la de mayor rango de efectividad, esa es la que más impacta, la que tenga un mayor rango de efectividad. Entonces, revisemos, por ejemplo, los gastos de administración de enero. Aquí ya están en orden, aquí ya las tenemos en orden de impacto. La que más impacta son las ventas de enero, ¿sí? O sea que estábamos trabajando con una que impactaba. La siguiente que impacta más son el costo de ventas mensual. ¿Listo? El costo de ventas mensual, que es el que nosotros pusimos en 40, y él lo varió a 44, el 10 por arriba, a 36, el 10 por debajo, y eso dio un impacto de 1.772.000, o un rango de efectividad. Es el segundo, por eso va, esa es la variable número 2, la siguiente, la que más impacta, ventas de enero. La siguiente, el costo de ventas. Y la siguiente, mire que nosotros habíamos ensayado por allá los gastos de administración de enero, ¿no? Porque decíamos, pues hay que mirar los gastos, porque si los gastos aumentan, la utilidad disminuye. Pero mire, los gastos de enero están en la posición 2, 4, 5, ¿cierto? Tienen más impacto el porcentaje de variación de las ventas entre enero y junio, que está en un 10%. ¿Sí? Voy a mirar únicamente eso, por eso quito todos los rayones. Mire, únicamente este, que originalmente valía un 10%, como le dijimos que lo hiciera fluctuar 10 por arriba, 10 por debajo, entonces va a mirar entre 9 y 11, y eso le dio un impacto o un rango de efectividad de 8.674.000, no, perdón, de 867.400 algo, ¿cierto? Era que tiene el tercer impacto. Ese es el algoritmo de un análisis de tornado o análisis de embudo. Hacer variar las variables independientes en un cierto porcentaje, ver qué tanto impactan a la variable objetivo y luego rankear eso, luego poner la que más impacta, la segunda, la siguiente, la tercera y así sucesivamente y después graficar el impacto. ¿Sí estamos? ¿Qué es lo que tenemos en el diagrama de araña? Adelante, Paola. Es que según lo que le estoy entendiendo, si digamos tenemos un ingreso inferior de 1.800.000, digamos en las ventas de enero, o sea que nuestra utilidad neta sería de 7.986. Sí, sería algo así. Sí, claro. Sí, no. Si tenemos un ingreso inferior, si el ingreso, mire, el ingreso base en enero, las ventas de enero base son 2 millones. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace? ¿En qué consiste el procedimiento? En aumentar esos 2 millones en el 10%, porque así lo configuramos. 10% por arriba, entonces son 2.200.000. 10% por abajo, entonces es 1.800.000. Y con esos dos valores va y mira cuando sea el ingreso menor, el más bajito, de 1.800.000, entonces la variable objetivo vale 7.986.000. ¿Estamos? Sí, profe, ya le entendí. Cuando sea el ingreso superior 2.200.000, entonces la variable objetivo vale 10.423.000. La diferencia entre estos dos valores es lo que se llama el rango de efectividad. La diferencia entre estos dos valores, eso, 10 millones menos 7 millones da esto de la derecha. ¿Sí? 2.436.000 algo. ¿Sí? Entonces el algoritmo es, cogemos una variable independiente y la aumentamos el 10% o el porcentaje que querramos. ¿Listo? El 10%, claro. Pues lo mejor es que todos los porcentajes de variación de las variables sean igual, pues para mirar el impacto. ¿Listo? 10 por arriba, 10 por abajo y miramos qué tanto ese cambio del 10% por arriba y por abajo, qué tanto hace cambiar a la variable objetivo. Y la que más la haga cambiar, esa es la que más la impacta. ¿Bien? Y con esa tablita es que se arma el diagrama de araña.
Perdón, el diagrama de tornado. Bueno, ambos diagramas, pero primero el de tornado. ¿Mm? Entonces aquí dice, el que más impacta, bueno, ahí se ve un poquito montado en mi caso. ¿Sí? Ya, por más que lo estire, no sé. ¿Sí? Pero son las ventas de enero. ¿Listo? Las ventas de enero, pues tienen abajo viene la parte de abajo, hay como una escalita, aquí en la parte de abajo, ¿cierto? Hay una escala como para uno estimar los valores, ¿no? Bien. La que más impacta de las ventas de enero. Mire, tiene la barrita más grande. Análisis gráfico, ¿no? Tiene la barra más larga. Y fluctúa entre 2.200.000 y ese numerito que está aquí escondido debe ser 1.800.000. ¿Listo? La siguiente que más impacta es el porcentaje del costo de ventas sobre las ventas. ¿Sí? Vea, más pequeñita la barrita. Esa fluctúa entre el 36% y el 44%. Recuerden que el valor base es 40%, pero coge 10 por abajo y 10 por arriba. Y la tercera que impacta es el incremento de las ventas. Bueno, ahí no se ve el avisito, nos toca ir por aquí arriba, mirar, mire, aquí arriba. El incremento de las ventas mensuales entre enero y junio. Esa es la tercera que más impacta. Es decir, que si queremos hacer un análisis de sensibilidad más efectivo, más eficiente, más real, las variables que debemos de ver son estas de más arriba. Dijimos nosotros como propuesta del ejercicio que íbamos a ver las tres que más impactaban, o sea que nos interesan estas tres. ¿Mm? Miren que la tasa de impuestos no está tan bajo, ¿no? Pero una que impacta muy poquito, bien por allá abajo, una que impacta bien poquito, esta de otros egresos de 50.000, ¿sí? Se hace poquito impacto. Y otra que impacta menos aún, es porcentaje de ingresos. Miremosla en la tablita. ¿Cuál es? Otros egresos después de otros egresos, ¿cuál está? Otros egresos, otra que impacta es el porcentaje de incremento mensual de los otros ingresos, ¿sí? Esta es la que tiene poquito impacto. Entonces, ya con esto, pues no sería como racional ponernos a estudiar el análisis de sensibilidad de esa variable que tan poco impacto tiene. ¿Listo? O sea, ya no tendría sentido analizar cómo es que esta variable impacta a la variable objetivo, sino que ahora sí nos resulta de mayor talante y más relevante analizar el comportamiento de la variable objetivo cuando cambio estas primeras, las que haya decidido que vamos a considerar. ¿Bien hasta ahí? Bueno, pero ahí hay más información, ahí en esa gráfica. Miren que las barritas son roja a la izquierda y verde a la derecha, ¿cierto? Por ejemplo, esta. Mire, esta primerita es roja a la izquierda y verde a la derecha. Esta también. ¿Cuál otra? Esta última por allá, roja a la izquierda y verde a la derecha. Cuando es verde a la derecha, son porque son relaciones directas. Directas. O sea, que este diagrama no nos dice si es directamente proporcional. Solo nos dice que es directa. ¿Listo? El que nos dice si esa relación es directamente proporcional, si es proporcional o no, es el diagrama de araña. ¿Listo? El diagrama de araña, como si ve que tiene, todas las relaciones son lineales. ¿Ven? Todas las relaciones son lineales y ahí nosotros, entonces, o sea que todas son directamente proporcionales. Si por aquí apareciera una de estas gráficas, fuera una curva como así, por ejemplo, como así, apareciera una ahí que en algunos casos aparece. Entonces ahí sabríamos que esa y nos tocaría buscarla. Eso es lo que es como un poquito dispendioso en este gráfico, es que tocaría buscarla aquí en las leyendas, aquí para saber cuál es la variable. ¿Cuál es la variable que tiene ese comportamiento no proporcional o no lineal? Pero aquí como nosotros vemos, hay muchas que tienen relación directa
y otras que tienen relación inversa. ¿Mm? ¿Cuáles son las de la relación inversa? Las que tienen rojo a la izquierda, perdón, rojo a la derecha. O sea que esta primera, la primerita, esta es directa, ¿cierto? La siguiente, esa es inversa. ¿Se acuerdan de qué es ser directo y qué es inverso, cierto? Directo es que cuando uno aumenta, la otra aumenta. Y como ya vimos el diagrama de araña, que todas son rectas, entonces todas estas tienen relación directamente proporcional. ¿Listo? El costo de las ventas, relación inversa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que el costo de ventas tenga relación inversa? Que a más costo de las ventas, menos utilidad neta. Cuando una aumenta, la otra disminuye. ¿Qué quiere decir que las ventas de enero tengan relación directa? Que a más ventas haga en enero, más utilidad hay. Más utilidad hay al final de año. O sea, la relación directa. ¿La tasa de impuestos cómo es? ¿Directa o inversa? ¿Cierto? Inversa. Inversa, claro. Si aumenta la tasa de impuestos, pues más me toca provisionar para impuestos. O sea, voy a tener más egresos por el rubro de impuestos, o sea que es inversa. Entonces los colorcitos rojo y verde tienen un significado. Repito, si es verde a la derecha, es directa. Si el verde está a la izquierda, es inversa. Bien. Ahora, la proporcionalidad nos la dice aquí el diagrama de araña. Démosle una miradita al diagrama de araña, por ejemplo. La C, vamos a mirar la C. Bueno, otro detalle es que aquí en esta tabla nos salen todas las variables que incluimos, ¿no? Salen las primeras, ¿listo? Las 10 primeras, creo, 6, 8, las 12 primeras, ¿listo? Entonces por aquí vamos a mirar, por ejemplo, la C22, gastos de administración de enero. Aquí es un poquito, pues repito, como no muy fácil. C22, mire, C22 es esta. Queremos ver la gráfica. Pues toca buscar el moradito de esos. Esa ahí no es como fácil, ¿no? A mí me pareciera, no puedo ni siquiera distinguirla. Pareciera que es esta, ¿no? Está aquí, pero no estoy seguro. Hay que buscarla. Entonces, así como una por una es difícil. Se facilita cuando hay una curva. Porque entonces uno ya sabe, esa no es proporcional. Puede que sea directa. Por ejemplo, si tiene un gráfico como este rojo que voy a trazar, un gráfico, no, así no. Un gráfico, por ejemplo, como así, pues esta es directa, ¿no? Así. Pero puede que aparezca una inversa, como este gráfico que voy a trazar, por ejemplo, que tenga una apariencia así, ¿sí? Y curva por aquí. Entonces, esa azulita es inversa, pero no es proporcional porque no es recta. La roja es directa, pero no es proporcional porque no es recta. Pero aquí las que tenemos, que son 2, 4, 6, 8, 10 y 12, son todas lineales. Por lo tanto, son todas directamente proporcionales. Bien, y no olviden que siempre en los reportes hay información que no es contextualizada a nuestro caso. Eso recuérdenlo. No es un texto que se refiera al modelo que estamos trabajando, no. Es un texto general. Y que para nosotros que estamos pues conociendo todas estas técnicas y procedimientos, pues nos ayuda, ¿no? Dice tablas, tornado y araña. Voy a leer la primera frasecita. Dice, una herramienta de simulación más poderosa es la tabla tornado, ¿sí? Ya que captura los impactos estadísticos y empieza a explicar en qué consiste una tabla de análisis de tornado. Entonces, esa siempre les recomiendo. Recuerden que siempre les recomiendo que lean estos resúmenes porque son puntualitos y resumiditos. Muy bien. Conclusión. Nuestras variables de impacto o las que tenemos que analizar son las ventas, el costo de las ventas mensuales, las ventas de enero, perdón, el costo de las ventas mensuales y como dijimos que vamos a analizar 3, la tercera sería el incremento de las ventas de enero a junio. Entonces escriban por ahí la que está en C16, la que está en C19 y la que está en C17. Esas son las 3 que más impactan.
Entonces ya tenemos una pista nueva. Bien. Ahora vamos a hacer, un análisis de simulación, perdón, un análisis de sensibilidad dinámico. Si ya sabemos que esas son las tres que más impactan, entonces permítanme un segundito, yo aquí chequeo. ¿Listo? Mire que todavía no se nos ha habilitado el análisis de sensibilidad, era lo que estaba chequeando. ¿Sí? Porque ahora nos toca hacer una simulación. Este análisis de sensibilidad incluye por lo menos tres fases. Primero, en un análisis de tornado, establecer las variables de más impacto. Segundo, hacer una simulación, hacer variar las variables de más impacto, hacerlas variar para simular su comportamiento y ver qué le pasa a la variable objetivo. O sea que ya para la simulación, ¿recuerdan la simulación? Para la simulación recuerden que hay que crear un perfil, hay que definir las variables de entrada. Las variables de entrada ya las sabemos. Ventas de enero, la que está en C16. Costos de venta mensual, el que está en C19. Incremento de las ventas, la que está en C17, porque vimos que quedamos las tres primeras. Pues si fuéramos a tomar más, pues las incluiríamos. Entonces ya tenemos las variables de entrada. Y la variable objetivo o el pronóstico de salida, pues es nuestra variable que hemos estado trabajando todo el tiempo, que es la utilidad neta total. Bien, entonces ahora vamos para la segunda fase. Hacer una simulación. Bien. Aquí hay un detalle técnico que les voy a recomendar. Si en este momento apagáramos Excel, no pasaría nada. Es un poquito más adelante. No, es que estaba pensando que ahorita en la memoria había cargada una información. No, la información la tenemos aquí en la tabla. Recuerden que cuando arranquemos, esto era lo que les iba a decir. Es que estaba un poquito adelantado. Que cuando hacemos la simulación y apagamos, entonces todos los datos de la simulación que están en memoria se pierden. ¿De acuerdo? Entonces que necesitábamos, pues, salvar antes esos datos, pero no es el caso. Vamos a armar nuestra simulación. Entonces sí, recuerden que para armar la simulación, después de tener el modelo, lo que tenemos que hacer es definir un perfil para la simulación. ¿Listos? Entonces vamos a avanzar un poco. No lo alcanzamos a hacer todo en esta sesión. Vamos a arrancar a avanzar un poco en esa simulación. ¿Listo? Las tres que vamos a simular, voy a ponerles aquí algún colorcito para identificarlas. Las tres son, las voy a pintar de amarillito acá. Son las ventas de enero, el costo de las ventas y el incremento de las ventas de enero a junio. Estas son las tres que más impactan. Esas son las tres que más impactan a la utilidad total. Bien. Entonces, para hacer la simulación, recuerden lo que hay que hacer. Crear un perfil y establecer luego los datos los supuestos de entrada, ¿cierto? Aquí todavía no está habilitado porque como no hemos creado el perfil acá. Los supuestos de entrada. Entonces, para los supuestos de entrada nos toca decir esta variable, ¿qué distribución de probabilidad tiene? Bien. Y nosotros no sabemos qué distribución de probabilidad tienen las ventas de enero. En un ejercicio que hicimos en una sesión pasada, cuando vimos un poquito cómo se hace una simulación, nosotros asumimos, ¿recuerdan? Que era una cantidad y un precio unitario, creo. Y nosotros dijimos, bueno, supongamos que la cantidad tiene un comportamiento uniforme, creo que dijimos, y que el precio tiene un comportamiento triangular, tal vez, o normal, no recuerdo. Pero nosotros lo asumimos, no lo inventamos, ¿sí? Pero pues ese no es lo más preciso. Eso solamente cuando no hay datos históricos. Pero si hay datos históricos, nos toca averiguar históricamente cómo se ha comportado la variable. ¿Cuál es la distribución que mejor explica el comportamiento de la variable? Bien, entonces por eso es que hoy cargamos este archivo, porque en este archivo hay una hojita aquí adicional, una hoja que dice histórico. Lo voy a correr aquí para la derecha.
una hoja que dice históricos. Entonces ahí tenemos los históricos. Vayamos a esa hoja históricos. Ahí tenemos los históricos de 1, 2, 3, 4, 5 de las variables de este modelo. Dice reporte cuantitativa, datos históricos últimos 10 años. Entonces ahí tenemos las ventas de enero en los últimos 10 años, ¿cómo han sido? Esa es una serie de tiempo. Bien. Entonces, estos son pesos, voy a ponerle formato de dinero para leerlo mejor. Formato de dinero 0 decimales. Entonces dice, por ejemplo, que hace 10 años, en enero de hace... estos son 120 eneros, ¿cierto? Tenemos 120 datos de enero, ¿sí? En teoría históricos. ¿Sí? Entonces dice que en los últimos 120 eneros, ¿cierto? Han habido estos valores. ¿Estamos? Entonces, con estos valores, nosotros podemos decirle al simulador que nos diga cuál es la distribución de probabilidad que mejor explica las ventas de los eneros, de los meses de enero. Que serían estos históricos, si son de enero, serían de los últimos 120 años. ¿Cierto? Porque son ventas de los eneros. Bien, entonces tenemos las ventas de una empresa de los últimos 120 años. ¿Se acuerdan cómo se averigua eso? ¿Cómo sabemos nosotros cómo hacemos para establecer cuál es la mejor distribución de probabilidad? Se llama ajuste de distribución. Bien, entonces hagámoslo a ver qué comportamiento han tenido las ventas de los eneros. Seleccionan los datos, únicamente las ventas de enero. Recuerden que se pueden hacer simples, se pueden hacer múltiples, pero hagámoslo simple para recordar el procedimiento. Esto ya lo hemos charlado el otro día y lo habíamos hecho varias veces. ¿Sí? Entonces seleccionamos los datos, vamos por simulador, herramientas analíticas y por aquí tenemos ajuste de distribución simple. Entonces recuerden que esos datos, la distribución de esta variable la va a comparar con 40 y tantas posibles distribuciones. ¿Listos? Y que vamos a utilizar el criterio de Kolmogorov-Smirnov. ¿Cierto? Bien. Entonces, digamos, lo que utiliza es Kolmogorov-Smirnov, que es el criterio pues, más comúnmente usado, y que nos diga esos ventas de los últimos 120 años, cuál es la mejor distribución. Entonces nos dice, ya nos llegó el reporte. Aquí ya lo tengo, ya se actualizó. Nos dice que mire, que la mejor distribución que explica las ventas de los eneros es la Erlang, que la siguiente es la distribución gamma, que la siguiente es la logarítmica normal, que la siguiente es otra logarítmica normal pero desplazada. Esa log normal es otra distribución, es otra logarítmica normal pero un poquito corrida. ¿Listo? Y que por allá en el quinto lugar está la normal. ¿Se acuerdan de eso? Entonces ahí tenemos ya una pista de cómo se han comportado las ventas mensuales en los eneros, ¿listo? De los últimos 120 registros, de los últimos 120 años en este caso. Bien. Y nos dice que tiene una distribución, que la mejor, que si queremos hacer simulación, utilicemos una distribución Erlang. Recuerden también que aquí abajo tenemos las barritas verdes. Las barritas verdes son nuestros datos. Y la curvita azul es la variable, perdón, es la distribución ajustada. Y decíamos el otro día que ahí se notaban como unos huequitos, ¿no? Y que esos huequitos son los como la evidencia de que hay un error. Para que hay unos huequitos, vean. Ese es el error, o sea, la distribución, la curva azul no se ajusta exactamente a los datos observados. Bueno,
Entonces, ya sabemos cuál es la que mejor se ajusta. Bien. Ahora, pues le decimos OK. ¿Listo? Y ya nos está mostrando ahora los datos ajustados con la distribución Irland y Chequien. Miren, y Chequien. ¿Sí ven esta celdita que se pintó de verde solita? Esta celdita se pintó de verde solita. Porque esta ya es un supuesto de entrada. Es decir, ya nos está armando la simulación. ¿Bien? Y tenemos el ajuste de distribución para estas eran las ventas de enero, ¿no es cierto? Entonces, si quieren, pues pónganle nombrecito a la hoja para que no quede así, ajuste de distribución, no, sino que ya sabemos que es ajuste de distribución, ajuste, ventas, enero. Entonces nosotros ya sabemos cómo se comportan las ventas de enero. Entonces ahora el análisis de sensibilidad es más profundo. Ahora no es solamente, primer detalle, no es solamente cuál variable me parece por mi experticia o por mi análisis, cuál es la variable que más afecta, ¿no? Ahora ya sabemos cuáles son, objetivamente, por el análisis de Tornado. Segundo, ahora vamos a poner a variar esas variables, vamos a simular el comportamiento de esas variables que más impactan para ver qué le pasa al objetivo. Pero para hacer la simulación debemos de disponer de datos históricos. Si no disponemos de datos históricos, nos toca hacer como la vez pasada, ¿no? Preguntarle a los expertos que nos digan, esa técnica se llama técnica Delphi, decirle a los expertos, mire, cómo se comporta esta variable, y el experto pues nos dice, de acuerdo a su experticia, ¿listo? Y así hacerlo para las tres. Entonces ya lo hicimos para la primera, ahora vamos para la segunda. Volvamos al histórico. La siguiente es el costo mensual sobre las ventas. Eso se ha comportado históricamente el 25.2, el 27, el 29, el 34, el 35, el 24. Ese ha sido el comportamiento histórico. ¿Listo? Entonces, digámosle al simulador que nos diga cuál es el mejor ajuste de distribución que explica el porcentaje del costo de las ventas mensuales. ¿Sí? Sí es esa, ¿no? El costo de las ventas mensuales, sí. Bueno, pues le hacemos lo mismo. Recuerden que esto se puede hacer todo el tiempo, ¿no? Todas se podrían haber hecho en análisis múltiple, pero lo estamos haciendo uno por uno para repasar. De nuevo, las mismas distribuciones son variables continuas, ¿sí? Le decimos que utilice Kolmogorov-Smirnov. Entonces se fue y nos trajo esta y nos dice que esta es la que mejor se ajusta. Este tipo de análisis, este tipo de ajustes, pues esto hay que hacerlo con software especializado. Esto manualmente es estadística inferencial, es de mucho trabajo. Bien. Entonces nos dice, mire, la que mejor explica ese porcentaje del costo de las ventas es la distribución coseno. Mire la distribución coseno. Se parece como a la distribución normal, ¿no? Pero eso no tiene colitas, así como muy... ¿no? La distribución normal sería algo como esta azul que voy a dibujar, ¿no? Sería una cosa como así, ¿no es cierto? La distribución normal. La distribución triangular sería como esta verde que voy a dibujar. Algo, bueno, pero la verde no se ve bien ahí. Como la negra. Y la distribución triangular sería como así, vean. Entonces esa distribución coseno es del tipo de distribuciones de forma acampanada. Pero no tiene casi colitas, ¿verdad? Miren, compárenla con la normal que está ahí 4 puestos abajo. Miren la distribución normal, ¿cómo ajustaría? La parabólica,
Otra distribución muy parecida a la coseno, casi que uno diría que muy similar, ¿no? Al fin y al cabo, miren allá en el pi-value, que son casi iguales acá estos dos, ¿no? Muy cerquita. Lo mismo la multiplicativa de beta. Muy cerquita todas, pero la mejor es la distribución coseno. Entonces, digámosle que haga ese ajuste para esa distribución. Entonces, ahora tenemos el ajuste del costo, ¿cómo se llama la variable? El nombre exacto, del costo de las ventas mensual. Listo, pónganle nombre a esa hojita. Ajuste, aquí abajo. Ajuste, costo, ventas mes. Y miren que de nuevo, en la celdita verde, ¿no? Una celdita para un supuesto de entrada. Bien. ¿Todos hasta ahí? ¿Preguntas? Vamos a dejar hechos los ajustes para correr la simulación el jueves. Correrla y analizarla, porque correrla no nos demoramos nada, pero el análisis es lo que más nos demoraríamos. Y la tercera es el costo de ventas mensuales. Ah, no, perdón. La tercera es el incremento de venta de enero-junio, o sea, de primer semestre. El incremento de ventas enero-junio, a ver dónde está aquí. Creo que sí la tenemos. Incremento de ventas enero-junio. Incremento de ventas enero-junio sobre mes anterior. Y aquí tenemos los datos históricos. Un comentario aquí. Todo esto es hipotético. Es decir, estos no son datos tomados de la realidad. Estos datos son preconstruidos. ¿Bien? ¿Y por qué? Porque pues, nosotros podríamos, si fueran datos reales, pues tuviéramos a lo sumo, ¿qué diríamos? Hemos dicho, si tenemos 20 años de datos, pues sería muchísimo, ¿no? 20 años. Para tener, por ejemplo, 20 eneros. O tener 20 datos del costo mensual. Pero con 20 datos, el ajuste de distribución no es bueno. Por un concepto que vimos el otro día que se llama la ley de los grandes números. ¿Recuerdan? La ley de los grandes números dice que entre más datos tengamos, más confiable es nuestro resultado estadístico. Entonces, por eso aquí hemos cogido 120 datos, que tampoco es que sea una gran cantidad de datos. Eso depende mucho de la variable. ¿Sí? Diferente, por ejemplo, que tuviéramos, no sé, precios de acciones, que eso sí podemos tener 3.000 datos, que serían unos 10 años, y de eso sí tenemos, la bolsa de valores nos provee esos datos de los últimos 10 años. ¿Sí? Entonces, estos son datos hipotéticos, tengan muy en mente eso. Bien, es como datos armados para este tipo de ejercicios. Bien. Y conseguimos 120 datos, pues para tener pues, más o menos un número representativo y que tengamos como alguna buena confiabilidad. De todas maneras, con 12 datos, con 100 datos o con 3.000 datos, el procedimiento es el mismo. Estos procedimientos del análisis de sensibilidad dinámico. Bueno, hecha esa aclaración, vamos a establecer cuál es la distribución de probabilidad que mejor explica el incremento de los datos en el primer semestre. Bueno, tenemos herramientas analíticas, distribución simple, Kolmogorov-Smirnov, y nos trae y nos dice que la mejor es la logística. Bien. La logística, que la siguiente distribución es la Pearson, la siguiente es la Laplace, Irland, que ya la habíamos mencionado por ahí, gamma, beta, normal, doble logaritmo, la doble logaritmo es bien puntuda, la triangular, que por ahí la hemos visto, la Gumbel. Entonces la mejor es la distribución logística.
¿Mm? Obviamente que para este tipo de trabajos uno tiene que estar tener como una buena idea de qué es cada una de esas distribuciones para sacarle más jugo al análisis, ¿sí? Pero si uno no sabe qué diferencia hay entre una distribución logística y una distribución triangular, eso no le va a afectar en nada los resultados, ¿sí? Porque el simulador le está diciendo cuál es la que debe usar. Bien, entonces con la logística le decimos que haga el ajuste y tenemos nosotros la tercera variable ajustada. Bien, entonces esto sería ajuste. ¿Qué es lo que estamos ajustando? Ajuste, incremento, ventas, semestre 1. ¿Listo? De enero a junio. Ya tenemos las tres variables históricamente considerados precios históricos y ya sabemos las tres qué comportamiento tienen. Ahora cuando hagamos la simulación y vamos a decirle que por ejemplo haga 3.000 ensayos de las ventas de enero. Entonces, ¿cómo va a generar los números aleatorios? Porque como los números aleatorios son aleatorios, no hay ninguna manera de preestablecerlos, pero sí les podemos dar una distribución de probabilidad para que esos aleatorios se generen bajo esa distribución de probabilidad. O sea, que continúe con la historia. Históricamente se han comportado las ventas de enero como una distribución Erlang. Entonces, haga 3.000 eneros más y tome datos, tome valores de ventas de enero de manera que siga manteniendo la distribución Erlang. Bien, y lo mismo para los costos de las ventas y lo mismo para el incremento de las ventas. Bien, hasta ahí. Ahora armemos el perfil de simulación. Bien. Entonces vamos, nuevo perfil y póngale algún nombre. Recuerden que el nombre es lo de menos. Lo demás es la configuración. Yo lo voy a llamar simulación T22, así lo voy a llamar. ¿Qué quiere decir? Que es la simulación para el taller 22. Y vamos a pedirle que haga 3.000 ensayos. Que nos haga 3.000. ¿Eso qué quiere decir que haga 3.000 ensayos? Pues que va a ser 3.000 valores para las ventas de enero, 3.000 valores para las ventas, el costo mensual, 3.000 valores para el incremento de las ventas en el primer semestre. Bien, eso es lo que quiere decir. Y no importa si activamos las correlaciones o no, eso próximamente vamos a ver esto de qué efecto tienen las correlaciones. Y aquí que especifiquemos una secuencia. Y para que a todos nos dé lo mismo, activemos nuestro número semilla, que ya dijimos que siempre vamos a usar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí puede ser cualquier número. Pero para que a todos nos dé igual, porque aquí vamos a hacer 20 y pico de simulaciones, para que a todos nos den los mismos resultados, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adelante, Rolando. ¿En dónde encuentro esas propiedades de simulación? ¿En qué icono están? ¿Cuál? Estamos creando un nuevo perfil, ¿no? Un nuevo perfil. Ahí se lo voy a marcar. Mira aquí. ¿Sí? Ah, ya, ok, disculpe. Gracias. Acá. ¿Listo? Bueno, entonces le ponen un nombre, 3.000 pruebas. Ahí sí todos la misma cantidad de pruebas, ¿no? Porque a más prueba, menos error. O sea, a más prueba, más exactitud. Entonces, si usted hace 6.000 y yo hago 3.000, pues nos van a dar algunas diferencias en los valores. Porque el de 6.000 va a ser más preciso, tiene más precisión, menos error que el de 3.000. Y si alguien hace una simulación con 300 ensayos nomás, pues también le van a dar resultados, el procedimiento va a ser el mismo, pero los niveles de confianza de esos resultados van a ser menores porque usan menos datos. Y por la ley de los grandes números, a más datos, más confianza estadística. Bueno, y ok. Entonces ahora nosotros tenemos
ahora nosotros tenemos la configuración básica, ¿no? ¿Qué nos falta? Ya tenemos los supuestos. Ah, no, cometimos un error. He cometido un error grave. Bueno, grave no. Y es que perdón, y es que el perfil hay que hacerlo antes de hacer los ajustes. ¿Sí? Antes de hacer los ajustes, porque mire, cuando definimos el perfil, se nos perdieron, ¿sí eran las celditas verdes que les había mostrado que pilas con las celditas verdes? Vea, las celditas verdes dejaron de ser verdes. Y esas celditas son supuestos de entrada que automáticamente el simulador nos entrega. Bien, entonces nos toca repetir esta partecita para que ahora sí quede enlazado el supuesto de entrada con la celda. Cuando creamos el perfil, repito, cuando creamos el perfil, se nos perdieron los supuestos de entrada contra los que vamos a contrastar o los que van a determinar la celda de salida, ¿no? O el pronóstico de salida, que es la utilidad neta que tenemos aquí. Entonces, ¿volvemos a hacer las distribuciones? Sí, Ok. y volvemos a hacer los ajustes. Entonces, dejémoslos ahí, con eso únicamente trasladamos los nombres y borramos estas. Entonces, ajustes de las ventas de enero. Profe, una pregunta. Adelante. En vez de volver a hacer los ajustes, ¿por qué no añadimos un supuesto de entrada? Porque ese supuesto de entrada queda solito ahí y no tiene una fórmula. Ah, ¿Sí? Déjeme yo hago un ensayito aquí siguiendo su idea. Mire, si yo le digo que este es un supuesto de entrada, entonces me toca decirle que es una distribución Irlang, la de por acá, Irlang, y decirle cuánto vale alfa y cuánto vale beta para esa Irlang. ¿Sí estamos? sí, profe. Entonces, cuando hacemos el supuesto de entrada, él de una vez internamente toma esos parámetros. Esa es la gran diferencia. Entonces nos tocaría hacer el ajuste, coger el alfa y el beta y venir y ponerlo aquí. Pues, ¿para qué hacemos toda esa vuelta si haciendo el supuesto de entrada con un perfil predefinido ya nos queda todo incorporado? No sé qué pasó aquí, se puso a trabajar. Voy a cancelar. Vale, algo pasó. Se me va a reiniciar el programa. Bueno, lo que sigue nos va a emplear unos 30, 40 minutos. Entonces, más bien yo les propongo, ya vimos cómo se crea cómo se hacen los ajustes. Entonces, en la próxima sesión repetimos esto, pero con el perfil de la simulación creado. Con eso nos queda de una vez los supuestos de entrada, armamos el pronóstico de salida y ahí sí podemos lanzar la simulación. Porque ahorita arranca la simulación y nos quedaría todo el análisis pues cortado. Entonces, dejémoslo, yo les propongo, en la próxima sesión volvemos a hacer estos 3 ajustes de pasada, los repasamos, ¿listo? Y hacemos todo completo, ¿listos? Entonces ya nos queda el tema para la siguiente, redefinir el perfil, que se lo podemos mantener ahí. Ese sí queda ahí, ese no se nos pierde. ¿Quién nos habla? Soy yo, Andrés Ochoa. Adelante, O sea Andrés. que primero hay que crear un nuevo perfil y Sí, después claro. se hace los ajustes. ¿Sí estoy bien? Correcto. Sí, Ah, ok, porque listo. nuestro propósito es hacer la simulación. Es que ahí fue donde me descuidé. Como vamos a hacer la simulación, deberíamos de haber creado el perfil. Luego hacer los ajustes, con eso ahí sí los supuestos de entrada van quedando amarraditos para vincularlos al pronóstico de salida. Aquí como no creé el perfil, entonces cuando creamos el perfil se perdieron los supuestos de entrada. Adelante, Laura. Profe, o sea que si dejamos los ajustes de distribución hechos junto con el perfil ya creado, ¿no se va a guardar? No, sí se va a guardar, claro. O sea, los dejamos hechos y el perfil que ya creamos. Listo. Pero yo no lo voy a hacer ahorita, yo lo voy a hacer en la próxima sesión. Ustedes lo pueden hacer y dejarlos guardados. Listo. ¿Sí? Ok, no pasa nada. Lo mismo el perfil de entrada, porque es que se asocia al perfil de entrada.
El asunto es que los primeros supuestos que estábamos haciendo, cuando yo les marcaba, mire la saldita verde que no estaba asociado a un perfil. ¿Bien? Y recuerden que el perfil es como el usuario que genera la simulación. Bien, entonces lo dejamos hasta aquí. Para no demorarnos hoy más del tiempo previsto. Bueno, no olviden, por favor, registrar su asistencia, por un lado. Recuerden que ya está publicado su segunda evidencia. Esa segunda evidencia vence el próximo domingo. Hoy es miércoles, hoy es martes. Entonces el próximo domingo, que ya pues algunos me preguntaron, o sea que ya la están trabajando. Esa evidencia se trata de descargar datos de Superfinanciera sobre 2 acciones. Les he recomendado pues que busquen acciones que tengan así como buena nivel de negociación, ¿no? El nivel transado, el volumen transado que tenga numeritos, no sea solo 000 o 111. Bien. Luego deben de hacerle el análisis estadístico con el simulador, hacer el análisis estadístico, hacer el ajuste de distribución y hacer los cálculos de coeficiente de correlación. Eso es lo de menos. Mucho cuidado con este detalle. Hacer todo eso es lo de menos porque todo eso es muy operativo. Usted pone el video de todas estas sesiones y lo puede ir haciendo. Lo más relevante es el análisis de esos resultados. O sea, lo que usted produce. Porque así no está en ninguna parte. Usted sí mira los resultados de las acciones que usted escogió y usted produce algunos análisis. Eso es lo más relevante. Entonces su librito tiene 2 hojas. Una hoja de conclusiones, en donde debe escribir conclusiones técnicas de lo que encontró, del análisis de la estadística descriptiva y del análisis de los coeficientes de correlación entre sus dos rentabilidades y todo lo que encuentre. Y además unas conclusiones de tipo personal, ¿no? ¿Cómo le fue con el trabajo? ¿Cómo se sintió? ¿Se sintió angustiado? ¿Le gustó? ¿No le gustó? Como que se sintió perdido. Todo eso es la parte de sus conclusiones personales, más con la relación afectiva en la elaboración del trabajo, cómo le fue. Bien. Y eso, espero que pues el jueves traigan más preguntas de lo que hayan avanzado. Con eso pues les puedo ayudar un poquitín en ese desarrollo. Esa es su segunda evidencia. Bien. Bueno, no olvide registrar su asistencia. Y nos encontramos entonces el próximo jueves. Ya voy a dejar de compartir. ¿Listos? Mañana, profe. Hasta mañana. Buena noche. Chao, Si Miguel, quiere, gracias. bueno, mi profe Jorge. Si quieren, cogen este archivo, le hacen una copia y practican todo esto, lo pueden volver a hacer de nuevo. Listo. Ya saben cuál es la mecánica como para practicar. Bueno, felicidades, éxito. Buena noche para todos.